Hola de nuevo amigos, ahora sí, como les he prometido, el día de hoy les traigo la continuación de esta historia que no creí que les gustase tanto, algo que, por supuesto me alegra y aunque no había planeado en realidad una continuación, me he puesto a divagar estos días y a investigar más acerca del tema para poder entregarles esta historia. Espero que les agrade y que los deje con tan buen sabor de boca como la primera parte. En fin, se hace noche así que sin más presentaciones ni preámbulos los dejo con Jugando a ser Dios. Segunda parte. Marta había quedado vulnerable en aquel hospital y yo temía por su vida, ciertamente, pero justo ahora temía por la mía. El oficial de policía estaba tocando a mi puerta, el sonido intenso del timbre me partió por la mitad como un relámpago agudo. Tocaban incesantemente, como tratando de decir, no hay escape, abre la puerta y deja que termine todo, así, limpiamente. Atraganté la saliva en mi garganta y traté de aclarar mis pensamientos. Yo no iba a rendirme tan fácilmente, corrí tropezando a cada paso hacia la puerta trasera de mi casa, mi espinilla golpeó contra un pequeño banquito, pero yo ni siquiera sentí el dolor, abrí la puerta de madera con el mosquitero y salí corriendo hacia el jardín de atrás, pensaba esconderme en la casa de algún vecino. Sin embargo, dos oficiales me taclearon y me derribaron en el áspero césped. Tranquilo hijo, dijo uno de ellos con un tono de voz frío. El oficial que me derribó me ayudó a incorporarme, traté de sacudirme de sus manos para escapar, pero me tenía bien sujeto por el brazo. Cuidado chaval, dijo el oficial que me tenía agarrado, no queremos lastimarte, aunque es sospechoso que intentes escapar de esa manera. Suéltenme. Dije con molestia, torciendo las cejas. Lo haremos, en cuanto nos digas si estuviste esta mañana en el Hospital del Sur. Así es, estuve ahí por la mañana, ¿y eso qué más da? Les dije conservando mi indignación ante la aparente pantomima que armaban. La gente comenzaba a reunirse, los vecinos estaban alarmados al ver a los oficiales interrogarme a esa manera. Ya te hemos dicho que te calmes chiquillo, no eres sospechoso de nada, tu amiga, Marta, nos ha dado tu dirección, su abuela sufrió un intento de homicidio, por suerte está bien, describió a unos hombres de mediana edad, los cuales la atacaron cuando estaba en el baño, queremos saber si tú pudiste ver algo o tienes alguna pista que nos pueda servir. Los hombres grises, pensé de inmediato, articulando una mueca de horror. Me quedé callado unos instantes, no les pensaba decir nada a los oficiales, después de todo, no terminaba de confiar en ellos, y una enorme agencia internacional estaba detrás de todo esto, ellos podrían ser parte también, y si sospechaban que yo sabía algo, me pondría en peligro. ¿Has visto algo, o sabes algo que pueda ayudarnos? Volvió a preguntar el policía. No señor, dije sacudiéndome los pastos y el polvo de la ropa. No vi nada, solo estuve con mi amiga unos minutos y luego vine a mi casa. Los oficiales clavaron sus ojos en los míos por varios segundos, y apretaron los labios con una mueca de conformidad. Muy bien chaval, gracias de todas formas, que tengas un buen día. Dijeron y se subieron a su patrulla. Un buen día mis cojones, si ellos son parte de esta conspiración, lo último que querían para mí era un buen día, pensé, mientras volvía a mi casa con el corazón aún latiéndome a tope. Marqué al celular de mi amiga para avisarle de todo esto, pero no me contestó. Mi familia llegaría de sus vacaciones hasta el día de mañana. Caminé con nerviosismo hasta la cocina y bebí un vaso de agua como si se tratara de un caballito de tequila, empinándomelo sobre la cara, de un solo sorbo. Espié por entre las persianas de mi ventana, las patrullas se habían ido, todo parecía volver a la tranquilidad, incluso la gente parecía haber regresado a sus rutinas y caminar por todos lados como hormigas sin conciencia. Tomé mis llaves y me dirigí al hospital, no importaba si estaba siendo vigilado o si me ponía aún más en riesgo. Debía ir con mi amiga y explicarle todo lo que estaba sucediendo. Debía decirle que la razón de que hubiesen intentado matar a su abuela era que los hombres grises creían que ellas conocían el terrible secreto del híbrido maldito, ese animal mitad cerdo y mitad humano que vendían con fines culinarios para los más depravados paladares. En el autobús me pareció sentir la acosadora mirada de un hombre de gabardina larga, el cual cambió de rumbo su mirada cuando le enfrenté los ojos. Volví a sentirme incómodo, esta vez volteé hacia mi derecha, un hombre calvo de buena estatura, con una sudadera y capucha negra parecía mirarme también. Pensé en bajar del autobús para perderlos, pero uno de ellos se me adelantó y bajó en la parada del Parque Wellington. Suspiré un tanto aliviado, al parecer, solo era mi paranoia la que hacía que sintiera cada mirada en aquel autobús sobre mí. Finalmente llegué al hospital, ninguno de los pasajeros bajó conmigo, lo cual ayudó a que me tranquilizara un tanto más.
Como lo imaginé, 2 patrullas estaban también en el estacionamiento del hospital, una de ellas incluso sobre el área para discapacitados. No quise esperar al elevador, el cual siempre tarda demasiado en los hospitales, y me subí corriendo por las escaleras, o más bien, saltando por las escaleras. Mi angustia solo me permitía pensar en llegar con mi amiga, aun cuando imaginara que los hombres grises, de la mano de los policías locales, me estaban esperando para llevarnos a todos y refundirnos en la prisión o peor aún, para asesinarnos. Llegué al cuarto de mi amiga, pero en la cama que ella ocupaba se encontraba un viejo. Miré a todos lados, todo parecía normal. Pacientes y visitantes con su andar lacónico, y los relajantes murmullos apenas audibles, típicos de un hospital. Vi que una enfermera se dirigía hacia el cuarto que antes fuera de mi amiga, así que le pregunté por ella. Se han ido hace unas horas, aún no la dábamos de alta, pero su abuela insistió en llevársela a su casa. Esa vieja bruja, pensé, luego avergonzado por estos pensamientos, después de todo, alguien había intentado matarla y debió de asustarse mucho de seguir por aquí. Lo que no imaginaban esos hombres grises, es que la abuela de mi amiga es como la mala hierba, nunca muere. Le di las gracias a la amable enfermera y me dirigí de nuevo a las escaleras. A la mitad de los respingados escalones del segundo piso una mano huesuda y vigorosa me agitó por el hombro. Sin ser dueño de mis actos, y paranoico como estaba me liberé de aquella mano con un violento movimiento de hombro, braceando con el codo como un nadador inexperto. Oye, tranquilo amigo. No quiero hacerte daño, comprendo que estés estresado, dijo una frágil e inocente voz de un chavalito de 13 años, al ver su delgado rostro y sus ropas colgando de aquel cuerpo escuálido me relajé enseguida. Incluso suspiré de lo tranquilo que me puse. Caminemos, dijo, apresurándome. ¿Quién eres tú, niño? Le pregunté apenas pasaron un par de escalones más. Me llamo Kevin, pero todos me conocen como ratón, por mis dientes de enfrente y porque me la vivo pegado a la computadora, dijo estirando su esbelta y larga mano. Le di un apretón y sonreí al escuchar su curioso apodo, ciertamente, le calzaba muy bien. Ese momento me di cuenta de sus lentes, del logo de su camiseta y de todos esos detalles que gritaban, «¡Hey, mírenme, soy un nerd tecnológico sin vida social, quizás viviendo en un oscuro sótano y tomando gaseosas todo el día». No lo juzgué, por supuesto, yo mismo no conocía las dulces mieles de la convivencia humana, tan solo había encontrado compañía en Marta, mi amiga amnésica que justo ahora me preocupaba más que nada. «No hablas mucho, ¿verdad?», me preguntó el pequeño friki pestañeando como si sus ojos le ardieran. Lo lamento, le dije, suelo decir la mayoría de las cosas en mi cabeza. Claro, lo comprendo, me dijo asintiendo suavemente, con una graciosa sonrisa con frenillos. Soy igual que tú, siempre pensando, desarrollando 1000 ideas en esa zona intangible que llamamos pensamiento, que lo creas o no, genera más interacción entre nosotros que un gesto o una palabra. Mira, le dije cuando llegamos al jardín delante del hospital, no quiero ser grosero, pero debo ir a la casa de una amiga que corre peligro. Lo sé, me detuvo, por eso te he hablado, es por los hombres grises, ¿no?, me dijo levantando una ceja que sobresalió detrás del grueso armazón de sus lentes. Así es, dije completamente sorprendido, ¿acaso aquel fenómeno miniatura había leído mis pensamientos? No, me dije, esto no es un relato de ciencia ficción publicado en un periódico mediocre. No te sorprendas, me dijo, te lo dije, me paso mucho tiempo en la computadora y he encontrado un sitio bastante extraño en donde postean fenómenos paranormales, ahí me he encontrado con los diarios de la Dr. Helga Winters y del Dr. Wagner. Ese nombre me sonaba, pensé, lo había escuchado, pero justo ahora no recordaba quién era. En fin, en esos diarios se mencionan a los hombres grises, y sus tácticas para silenciar el misterio en torno a la hibridación humana. Mi vecina está en el hospital, fue atacada en su casa ayer por la tarde, al parecer por esos hombres grises que se describen en el relato, que hasta ahora, supuse era ficción. Vine a vigilar si los hombres grises regresarían a terminar el trabajo en su cuarto de hospital, pero parece que incluso ellos tienen sus limitantes, al menos en esta parte del mundo tan alejada de la Unión Soviética. Así es, le dije con nerviosismo. Como sea, continuó, nunca imaginé encontrarme con otra víctima de los hombres grises en este mismo hospital. Es mucha coincidencia, le dije. No tanta, me corrigió, verás, este hospital es el más grande en el área sur del estado y el que cuenta con el mayor número de personas aseguradas, ya que recientemente absorbió a 2 compañías de la región norte que fueron a la quiebra. Te lo dije, paso mucho tiempo en internet. No debería decirte esto, pero soy un hacker, dijo con una sonrisa de orgullo.
Vaya, dije apenas sonriendo, a decir verdad, su título de hacker no me impresionaba en absoluto. Pero me surge una duda, le dije. ¿Cómo supiste que los hombres grises atacaron a tu vecina? Bueno, dijo algo nervioso, a decir verdad, yo le envié un correo en donde le puse fragmentos del diario del Dr. Wagner. Pero todo fue en pro de mi investigación, quería ver si al enviar estos archivos a una dirección IP no protegida llamaría la atención de esta agencia del gobierno que creí inexistente, nunca imaginé que la atacarían. Tú, maldito nerd, friki de mierda. Dije lanzándome sobre aquel niñato, caímos sobre la hierba y comencé a estrangularlo. Basta, espera, por favor, dijo zafándose de mi agarre de kung fu, gracias a su flácida humanidad, y a que sudaba como un cerdo a las brasas. Nos tendimos sobre la hierba, rojos por la pequeña batalla, ambos respirábamos exhaustos, claramente, no estábamos hechos para el combate. Mira, dijo recobrando el aliento, rojo como una botella de salsa de tomate. Les envié ese correo a ti y a mi vecina con un retraso de horas, ambas casas me quedan cerca y quería vigilar lo que sucedía, nunca, jamás me pasó por la mente que los hombres grises de verdad existían, o que tú abrirías tu correo en la casa de tu amiga. Eres un imbécil, le dije arrojándole a la cara un puño de pastos. Mira en lo que nos has metido. Calma, por lo pronto, creo que estamos a salvo, dijo levantando sus lentes del césped y limpiándolos. ¿Y por qué crees eso, fenómeno de circo? Le pregunté con molestia. Porque tu amiga quedó amnésica, y su abuela no sabe nada, y ellos no pueden saber que tú estuviste en su casa y leíste esa información. Dijo sonriendo y mostrando la blancuzca palma de sus manos. Tienes razón, dije levantándome del pasto, más te vale tener razón. Caminé hacia la parada de autobuses aún molesto, el nerd me siguió muy de cerca. No podrás negarme que es algo fascinante, y que no te arrepientes de haber descubierto esa puntita del iceberg dentro de una conspiración de proporciones inimaginables. Me dijo parado junto a mí, mientras esperaba el autobús, el cual se demoraba. ¿Todavía te atreves a decir eso? Le pregunté con rencor. Casi matan a mi amiga y a su abuela, bueno, su abuela qué más da, incluso nos habrían hecho un favor, pero mi amiga qué culpa tiene. Bueno, dijo el ratón, con una mueca, todo descubrimiento importante conlleva riesgos. Sí, pero era tu descubrimiento, deberían ser tus riesgos, reclamé volteándome hacia él con furia. Así es, pero quise compartirlo con ustedes, y aún no saben nada, si supieran todo lo que yo sé, si tuvieran la información completa, si vieran la imagen total. Si leyeran los diarios de la doctora Helga Winters, verían que este susto es un precio justo a pagar por conocer la verdad que nos ocultan. Me lo quedé mirando, mi rostro se reflejaba en sus lentes, ciertamente estaba intrigado, pero justo ahora todo lo que quería era golpearlo en el rostro, ese tonto rostro blanquecino de friki de las computadoras. Volví a mi posición sin decirle nada más. Bueno, asimílalo, visita a tu amiga, comprueba que se encuentre bien, y cuando la conmoción se les haya pasado, vengan a verme, este es el número de mi casa, no estoy lejos de la tuya, me dijo entregándome un papelito con un número escrito, que al parecer ya tenía preparado, como una bien recortada tarjeta de presentación. Lo miré con el brazo extendido y acepté el papelito como si aceptara la droga ilegal de un pequeño traficante. El autobús pasó y yo lo abordé, el nerd iba a la misma dirección, pero creo que por cortesía decidió esperar al siguiente. Me senté junto a la ventana y me puse a pensar en todo eso, los atentados contra la vida de 3 personas, luego de leer el aterrador relato del Dr. Wagner, eran la prueba fiel de que toda esa historia era real. Las fotos y los vídeos que había visto podrían haber sido representaciones, en esta época todo se puede falsificar con una computadora, desde un dinosaurio hasta un planeta alienígena. Pero los ataques, esos eran reales. ¿Qué eran los hombres grises? ¿Qué buscaban? ¿El fin último de crear un híbrido humano era la alimentación de más humanos? No tenía ningún sentido. Todas estas preguntas galopaban en mi cabeza como caballos salvajes, levantando una densa cortina de polvo de dudas. Sin notar el trayecto llegué al barrio de mi amiga, un bonito poblado, limpio y de buen estatus social, encajado en lo que antes fueran unas colinas llenas de vegetación y ricas en animales nativos, algunos de los cuales aún podías ver merodear por ahí. En este lugar no era extraño que los mapaches o ardillas asaltaran tu bote de basura si no eras cuidadoso. Toqué el timbre de mi amiga, luego de dar vueltas por el vecindario para comprobar que nadie me siguiera, lo sé, soy muy desconfiado, pero dados los recientes acontecimientos, no quise correr riesgos.
Como era de esperarse, la marchita anciana abrió la puerta, su duro rostro aristócrata no estaba ni un poquito reblandecido por el ataque que había sufrido, al contrario, parece que hubiera encontrado fuerza renovada. «¿Tú otra vez?», me dijo la octogenaria apenas verme detrás de la puerta. «Así es, señora, ¿me permite ver cómo está Marta?». «Está bien, solo algo cansada y agitada, mejor la dejas descansar», dijo y sin esperar mi contraoferta cerró la puerta literalmente en mi nariz. «Gracias», dije irónicamente. No importaba, era una mera formalidad, ya sabía que mi amiga al escuchar el timbre, como hacíamos cuando sus padres no nos dejaban salir, me estaría esperando en el árbol que daba hacia su alcoba. Giré alrededor de su casa y la encontré ahí, asomada con una sonrisa a medias. Trepé el árbol y me metí por su ventana. Es horrible lo que ha pasado», dijo sollozando apenas abrazarme. «Lo sé», le dije besando su cabeza con ternura. «¿En verdad no recuerdas nada?», le pregunté. «No», me dijo, «siento como si algo se hubiese metido en mi cabeza y me hubiese escarbado, sé que suena raro, pero no es como cuando olvidas algo, sino que siento que algo se metió a mi cabeza y me sacó un pedazo de mis recuerdos». «Así es, suena muy raro, incluso para ti que eres tan extraña», dije sonriendo. Mi amiga me aventó su peluche de marranito a la cara. Me recosté sobre su cama y me puse a pensar, quizá era más seguro que mi amiga no recordara nada y que yo no le dijera. «Así es», dije llegando a esta determinación, «no le diré nada, dejaré que siga con su vida tranquila». «En fin», dije levantándome, «será mejor que te deje descansar». Mi amiga se hallaba incómoda. Quisiera entender lo que sucedió, ¿por qué atacaron a mi abuela? ¿Por qué me desmayé? ¿Por qué tengo esta sensación de que algo se ha metido a mi cabeza?, dijo con total frustración. Las manos me comenzaron a sudar, yo tenía las respuestas, al menos a la mayoría de sus preguntas, pero no podía decírselas, no la volvería a poner en peligro. «Yo te puedo decir por qué», dije de repente sin poder controlarme, «lo sé, los humanos somos una raza comunicativa, los reto a tener un gigantesco secreto sobre la verdad del universo y no compartirlo con quien más quieren, es imposible». «¿A qué te refieres con que puedes decirme por qué?», me dijo mi amiga mirándome con molestia. «Tú y yo estábamos juntos cuando descubrimos algo en tu computadora, un correo acerca de ciertos fenómenos paranormales que es mejor que no sepas». «¿Hablas en serio?», me dijo sentándose a mi lado en su cama. «Totalmente en serio. Descubrimos una conspiración increíble, bueno, parte de una conspiración, a decir verdad, una muy pequeña parte de una conspiración al parecer gigantesca». Mi amiga se rió con una feroz carcajada, como no la había escuchado reír desde que me caí de las escaleras de la escuela. «¿Quieres tomarme el pelo, bastardillo?», me dijo mirándome a los ojos. Negué con la cabeza. Al ver la preocupación y seriedad en mis ojos, ella se tornó meditativa. «¿Qué descubrimos?», se apresuró a preguntarme. «¿Qué están?». Cuando estaba a punto de decirle, su abuela abrió la puerta de su cuarto. «Ya sabía que estabas aquí, chamaquito», exclamó su centenaria abuela mirándonos con ojos juiciosos. «No hagan nada extraño, y dejen la puerta abierta», dijo y se alejó caminando, seguramente al baño, bueno, los viejos siempre van al baño. El sonido de la tapa del excusado confirmó mis sospechas. «Bueno, y entonces, ¿qué descubrimos?», volvió a preguntarme mi amiga. Aquella interrupción me hizo reconsiderar si decirle o no. «Verás», le dije, «es un secreto espantoso y trágico, y si te digo, podría estarte poniendo en peligro». «Déjate de introducciones y dime», exclamó mi amiga con la calma habitual, casi sacudiéndome de la camisa. «Muy bien», le dije, «que conste que es bajo tu propio riesgo». «Anda, dime de una vez, tonto, me estás poniendo más los pelos de punta». «Muy bien, pues descubrimos que en una granja de la Unión Soviética, existen unos laboratorios clandestinos y en esos laboratorios se realizan investigaciones paranormales». «Vale, en todos los laboratorios se realizan investigaciones paranormales y luego», me preguntó mi amiga impaciente. «Bueno, déjame terminar. En esos laboratorios se logró llevar a cabo la hibridación entre humanos y cerdos. Vimos un vídeo y unas fotos de niños mitad humano y mitad porcino, con el hocico y las pezuñas, los cuales, según esto, se vendían ya en aquel mercado para ricos, como una carne delicada y deliciosa». Mi amiga se me quedó mirando, como luchando entre abrir o cerrar los ojos. «¿O es verdad lo que dices, o eres el mayor depravado para inventarte una historia así?», exclamó luego de un minuto en silencio.
Lo sabes, soy el mayor depravado que conoces, pero también la historia es cierta, o eso creemos, por los ataques que sufrieron tu tía y una vecina de un extraño niñato nerd, friki de las computadoras. Oh vaya que es extraño este chaval. ¿Qué chaval? ¿De qué estás hablando? Cuando fui a buscarte al hospital me encontré con un niñito que es un genio de las computadoras y que conoce también esta historia. Pero que además, conoce el resto de la historia, toda, completa. Vive cerca de mi casa. ¿Es decir que hay más? Me preguntó mi amiga con una feroz mueca de espanto. Así es, nosotros leímos los escuetos diarios de un tal doctor Federico Wagner, el cual relataba sus días como investigador en aquel laboratorio de aquella granja. Pero este niño, al parecer, tiene los diarios completos no solo del doctor Wagner, sino de una doctora Helga Winters. Mi amiga se quedó de nuevo en silencio, al parecer tanta información la había saturado, se recostó en su cama boca arriba, con todas las extremidades extendidas. Me dirigí a la ventana para saltar hacia afuera. Bueno, te dejaré descansar, creo que tu abuela tiene razón. De eso nada, tarado, me dijo levantándose de un brinco, como si tuviese resortes en la espalda. No puedes venir a hablarme de conspiraciones y criaturas mitad animal mitad humano y luego decirme que me quede descansando. ¿Entonces? Le pregunté. Pues entonces, ¿que iremos a ver a este niñato? ¿Dices que vive cerca de tu casa? Asentí con la cabeza y nos pusimos en marcha. El número 66 de la calle O'Marley, dijo mi amiga mirando el papelito, sin mayor dificultad encontramos la casa, era una construcción victoriana y enorme, incluso para el estándar de aquel barrio elegante. Era una casa gris de tejado negro, muy parecida a una casa de brujas de la era moderna. Como si hubiese estado esperando a que fuésemos, el escuálido preadolescente abrió la puerta al primer timbrazo. Pasen, pasen. Nos dijo con un cortés movimiento de su brazo, en la mano tenía un sándwich mordido. Como era costumbre en los nerds de la computadora, el niño nos hablaba mientras comía de su sándwich. Vengan, síganme. Caminamos hasta un cuarto muy mal iluminado, en donde apenas si se filtraba la luz por entre las espesas cortinas púrpura. Toda una colección de latas, vasos, figuras, muñecos, peluches, carritos, naves espaciales y pósters autografiados decoraban aquel cuarto que parecía más una jungla del saturado mercado de la fantasía. Mi amiga y yo recorrimos toda la habitación tocando y mirando sus colecciones de 1000 objetos inútiles. El pequeño nerd nos miraba desde su silla giratoria, complacido porque nos halláramos tan interesados en sus cosas. Vaya, la colección completa de las tazas de la Guerra de las Galaxias edición limitada, exclamé tomando una taza con la espantosa cara de Jar Jar Binks. Lo sé, dijo el nerd tomando la taza y acomodándola en su lugar, es horrible, y odio a este personaje, pero no puedo evitarlo, si no tuviera la colección completa tendría que regalar todo lo demás. Un pensamiento macabro pasó por mi cabeza, descompletaría cualquier cosa en su colección para que me regalara todo lo demás. Ya que están aquí, supongo que han venido a conocer toda la historia, dijo el pequeño friki sentado en su silla, meciéndola de lado a lado, con una sonrisa de control, como el perverso villano de alguna película de James Bond, de la que por cierto, tenía el póster original de la peli de 1962. Así es, mi amigo me dijo que hay más de lo que sabemos, aunque yo no recuerdo nada de lo que sabía. Comprendo, he leído que hay seres que pueden borrar tu memoria con tan solo mirarte a los ojos, dijo el niñito levantándose e inspeccionando a mi amiga. ¿Te sangraron los oídos? Le preguntó como un doctor que inspecciona a una paciente. Así es, exclamó mi amiga asustada. Lo sabía, dijo el nerd sonriendo. ¿A qué te refieres con que hay seres? Le pregunté impactado. Todo con calma, dijo. ¿Han escuchado hablar de la Deep Web, o web profunda? Nos preguntó a quemarropa. Así es, dijimos los dos, mirándonos. En la escuela nos han hablado de ella, en la clase de computación, es una red oculta de información ilegal, de hecho nos asustaron y advirtieron que nunca entráramos, al menos no desde el ordenador de nuestras casas. Así es un submundo de información, pero no solamente ilícita, ya que si bien encuentras venta de órganos, pornografía infantil y venta de drogas o armas en los primeros niveles, un poco más adentro encuentras cosas en verdad interesantes. Pero no cualquiera puede, o más bien, no cualquiera debe entrar, porque los protocolos de seguridad que hay que seguir para no arriesgarse a ser reprendidos por el gobierno u otras agencias terroríficas, son complicados. Muy complicados, dijo encendiendo su enorme computadora, la cual iluminó el cuarto como un sol naciente.
El niño genio tecleó un montón de códigos, abrió muchas ventanas con diversos programas aburridos y logró meterse en la red. Mi amiga y yo lo mirábamos estupefactos. Después de navegar a través de varias páginas que según él, funcionaban como espejos para dirigirlo a una ubicación segura, llegamos hasta una dirección la cual nos dijo que la página había sido removida. Esos malditos hombres grises, dijo el nerd aporreando las teclas de su computadora. Por suerte conozco las coordenadas del sitio a donde se pudieron haber mudado. Verán, los hombres grises siempre tiran páginas como esta, en donde se dan a conocer sus grandes verdades y conspiraciones. ¿Y qué son los hombres grises?, preguntó mi amiga, impaciente de que nada sucediera. Ya lo verás, dijo el pequeño geniecillo llegando por fin a una página. No han podido rescatar toda la información, pero han traído la mayoría. Yo no quise descargar nada, porque me da miedo descargar un virus de rastreo a mi computadora. Tienen razón, es peligroso navegar desde tu dirección IP, pero tengo talentos especiales que nos mantendrán a salvo. Entremos de una vez, dije apresurando las cosas. Muy bien, dijo el nerd y entramos al foro. Era una página bastante rudimentaria, el fondo de la pantalla era negro y las letras eran de un estridente color verde luminoso. ¿Cómo no te amuelas la vista, niñato?, preguntó mi amiga. Silencio, les comenzaré a leer de qué va todo esto, dijo seleccionando una entrada de aquel extraño blog, la cual llevaba por título: Los diarios de la doctora Helga Winters. Ustedes ya leyeron la parte donde interactúa con el doctor Federico Wagner, y llevan a cabo los experimentos en la granja, nos dijo el prepuber. Así es, le dije. Bueno, Marta no recuerda nada, pero ya lo leímos. Ahora lo comprendo, esa mujer era la tiránica y despótica jefa del Dr. Wagner, la que le dijo que aceptara ese empleo en el proyecto del híbrido. Exactamente, nos dijo. Ahora, prepárense para lo bueno, pues ella también llevaba una bitácora y la suya era mucho más interesante. Dicho esto, copió la primera entrada y su computadora nos leyó el texto con una robótica y mal modulada voz electrónica de mujer. Hola, no sé quién seas, no te conozco, puedo imaginar tan solo que eres alguien sediento de respuestas, puedo intuir cómo eres porque así soy yo. Después de graduarme con honores en la Universidad de Bielorrusia y terminar diversas especialidades en el campo de la genética, la microbiología y la recombinación de ADN, estuve trabajando en pequeños proyectos, en laboratorios insignificantes donde descubríamos medicamentos y retrovirales. Hasta que, por mi genio y mi capacidad de liderazgo, llegué a la granja, esa granja maldita en donde pude por fin, sin imaginarlo, encontrar respuestas a preguntas que me acosaron toda la vida, respuestas malditas a preguntas que nadie debería hacerse, o que al menos, nadie debería encontrar. Mi nombre es Helga Winters y si alguna vez tuve sentimientos, hoy los he olvidado. Si alguna vez fruncí el ceño con temor o con ternura, hoy tan solo llevo una máscara tiesa de cartón donde antes había la superficie de carne de un corazón humano. No estoy dramatizando. Ni estoy diciendo esto por mera introducción, aunque así lo parezca. Lo digo porque incluso para mí, encontrarme convertida en esta máquina sin emociones me resulta aterrador. ¿Por qué habría de tener emociones? Si he presenciado la verdad, ¿por qué habría de seguir ligada a los candados morales de la gente normal? Si yo, entre todas las mujeres, soy un arma de Satanás, un vehículo para la más pura maldad humana. El híbrido maldito. Yo sabía de las crueles maquinaciones de aquel laboratorio, yo sabía de la depravación de todos mis jefes, hombres sin humanidad a los que solo les interesaba el dinero. Desde que acepté el trabajo, supe que mi ciencia, que mi conocimiento y mi razón serían pervertidas en pos de la economía. De ese sistema inventado por los hombres, el cual, además de incorrecto y corrupto, es malvado. Día tras día convertíamos a especies endémicas y bien integradas en el ecosistema, en monstruos sin ojos, en pedazos de carne sanguinolentos capaces de satisfacer las demandas de un mercado tan competido como aberrante. Lo sabía a lo que venía, sabía que mi sueldo y mi calidad de vida mejorarían de manera absoluta, al mismo tiempo que mi moralidad y mi misma humanidad se verían hundidas en un abismo de fango del cual ya no hallaría salida. Eso lo sabía, lo que no imaginaba era que los hombres grises llegarían a la ecuación, que con su sed de control tomarían nuestro afán mercantil y lo contaminarían aún más con su sed de algo nuevo.
El híbrido maldito, la criatura nefasta que se estaba llevando a cabo no era otra cosa que el sueño incompetente y mediocre de los hombres de comercio, de mis jefes de la granja, los cuales, para aceptar cooperar con los hombres grises, habían pedido a cambio un ser especial, un nuevo producto para el mercado. Para explicarlo mejor, la criatura quimérica no era otra cosa que un producto que mis jefes de la granja habían pedido a cambio de cooperar con los hombres grises en algo que no imaginaba, que en ese momento no pude conocer. Pero vayamos parte por parte. Por mi talento y mi absoluto conocimiento en el campo de la genética y la biología, se me invitó a trabajar en el proyecto que era denominado con el nombre clave de Species Novus. En latín, nueva especie. Yo sabía de buena fuente que el proyecto buscaba aprovechar la tecnología que habían traído los hombres grises, para fabricar in vitro una criatura híbrida que tuviese el ADN de dos especies animales totalmente distintas. Es decir, el proyecto buscaba la combinación de dos carnes para crear un nuevo producto que revolucionara el mercado, un mercado lleno de mercenarios dispuestos a ganar con una batalla de precios. La desesperación estaba llevando a mis jefes a probar de todo, incluso a dar luz verde a esta idea. Esto por supuesto no fue revelado a los científicos, yo lo sabía porque tengo un amigo en las altas esferas, uno de esos hombres de comercio que se sienta a la mesa a debatir sobre precios, estrategias, y regiones de distribución. Él fue quien me dijo las intenciones de aquel proyecto, y por tanto, tuve que rechazar la invitación, cediendo mi lugar al torpe y sentimental Dr. Federico Eisenhower, un ayudante que, a pesar de hacer las cosas con diligencia y de tener un currículum y unas habilidades asombrosas, no ha podido desprenderse de esa humanidad que en este lugar viene de sobra. Verán, yo no me negué a participar en el proyecto de la nueva especie por una falsa moralidad, sino porque a mi edad he aprendido a desconfiar de las propuestas demasiado arriesgadas, algo en mi interior, mi intuición femenina, si es que conservo eso de mujer, me decía que de aceptar, me estaría arriesgando a conocer más de lo que debía, y eso me traería consecuencias muy graves. No me equivocaba. Meses después de iniciado el proyecto, los científicos comenzaban a desaparecer sin dejar rastro de existencia, tanto material como en papel, lo cual confirmaba mis sospechas más macabras. Algo en ese acuerdo no iba bien, algo desde que llegaron los hombres grises comenzaba a hacer aún más oculta y oscura nuestra labor. Lo que me llamó la atención desde el principio era esa tecnología, que mi amigo me había dicho, traían consigo. ¿Qué clase de tecnología podían dominar que nosotros no conociéramos? ¿Para qué nos necesitaban? ¿Es que acaso no éramos para ellos sino esclavos que trabajaban en un producto? Como aquellos niños africanos que arman camisetas y sandalias deportivas, sin enterarse del mundo más allá de sus máquinas de coser. Estas preguntas me calcinaban por dentro al llegar a mi casa vacía. Nunca me casé, supongo que mi temperamento y mi falta de empatía humanas, que tanto me servían en el trabajo, me cobraron un precio en los demás aspectos de mi vida. No soy fea, pero dicen que nuestro interior comunica más eficazmente que nuestro exterior. Y de ser así, yo comunicaba a mis pretendientes un abismo aterrador. Noche tras noche al mirarme al espejo sentía una rabia que me brotaba del corazón y se apoderaba de mí como una enredadera de espinas. La rabia del desconocimiento. La rabia que te da el que alguien te oculte las cosas. Esos hombres grises. Ellos nos trataban como niños a los cuales no se les puede hablar del sexo o de la lascivia, o de tantas cosas tan naturales y verdaderas. Una de esas noches enloquecí de verdad, rompí mi espejo y azoté mis posesiones, verdaderamente histérica de no conocer la respuesta a mis interrogantes. Aún histérica y algo embriagada por haberme bebido media botella de vodka, telefoneé a mi amigo, algo que nunca debía de hacer. Comencé a acosarlo con preguntas, quería conocer lo que había pasado con el proyecto, quería saber qué era lo que estaban haciendo, qué era lo que podía valer el borrar de la tierra a tantos científicos tan valiosos. Mi amigo titubeó, intentó darme la vuelta, intentó protegerme, pero la insistencia de mi embriagada necedad hizo que me lo confesara por fin. Sus palabras fueron horribles, como cuchillos que se clavaron en lo poco que me quedaba de alma.
Habían logrado combinar el ADN de dos especies animales, solo que una de ellas era la humana. De esta manera, el producto nuevo que iba a salir al mercado era mitad humano y mitad cerdo. Mi amigo sollozaba al pronunciar cada palabra, sollozaba como confesando el mayor pecado que se ha cometido en este mundo. De pronto colgó el teléfono y yo me enteré días más tarde por las noticias que se había suicidado esa misma noche. Yo misma tuve que vomitar varias noches y aguantar pesadillas terribles imaginando esa criatura. Hasta que por fin, al librarme de estos reproches de conciencia, me llegó la verdadera interrogante escondida. Si esa criatura fantástica, mitad humano y mitad cerdo, había sido entregada a los hombres de comercio de la granja para obtener su silencio y su cooperación, si no era más que un capricho de mis tontos jefes, ¿qué era lo que buscaban en verdad los hombres grises? ¿Por qué se habían arriesgado compartiendo su tecnología para crear hibridaciones con nosotros? ¿Cuál era su finalidad? Estas respuestas no las encontraría sino más adelante. El redactor de la computadora se detuvo. El pequeño nerd se nos quedó mirando como esperando una reacción. Mi amiga estaba hecha un manojo de nervios. Es horrible, dijo Marta por fin, hecha una pequeña bolita de emociones. Bueno, pero eso es lo que ya sabíamos, dije ambicioso de conocer más, de conocer los motivos de aquellos hombres grises. Es cierto, pero pensé en poner esta entrada para que la dama estuviese en el mismo canal que nosotros, y no se perdiera. Gracias, dijo mi amiga sonriendo al pequeño robanovias. El cual le guiñó un ojo. Me crucé de brazos y le pedí que pusiera lo demás. El nerdo aceptó y puso al lector electrónico a que nos relatara otro capítulo de los diarios de la doctora Helga Winters. La punta del iceberg. Los hombres grises visitaban los laboratorios cada día, no se apartaban de ahí, como si estuviesen pendientes de cada avance del proyecto, o como si ellos aún no hubiesen conseguido eso que fueron a buscar. Un año después la carne salió al mercado, en un intento desesperado por obtener ganancias la habían liberado sin tener todavía la explicación de mercado que se iba a entregar a los diferentes medios de comunicación. Por ahí inventaron una campaña bastante vulgarcilla en donde se anunciaba la carne como un delicatessen hecho de carne de una especie nueva de cerdo marino, una subespecie que se había encontrado recientemente en lo profundo del Océano Atlántico. Lo sé, suena estúpido, pero ¿qué puedo decir? La gente está dispuesta a creerlo todo, en tanto le des algo nuevo que comer o algo nuevo que mirar en la televisión. Hasta ahora, el producto se mantenía en las fronteras de la Unión Soviética, fronteras que todavía eran gigantescas, pero poca cosa para lo que ya se planeaba. Las ganancias estaban por los cielos, el producto fue un éxito, pero los hombres grises miraban con sus ojos sombríos detrás de bambalinas, como si aquello los estuviese poniendo en riesgo, como si esperaran el momento de obtener lo que habían ido a buscar, para después terminar con toda la operación. Y una vez más, mi instinto no me engañaba. Lo primero que debía de hacer era infiltrarme en esa cúpula donde se tomaban decisiones importantes acerca de la granja, pero, con mi contacto muerto, esto sería un poco menos que imposible. Estuve pensando en posibles respuestas gran parte del día, durante mis numerosos deberes, durante las visitas a los chiqueros o a los corrales de aquellos pollos desnudos. Lo pensé gran parte de todas mis noches, incluso llegué a soñar con una respuesta que me permitiera conocer lo que estos hombres de traje gris y corbatas escarlata planeaban, pero no podía hacerlo, estaba estancada en los niveles inferiores de la mano de obra. O al menos eso pensaba. Unos días después, cuando me hallaba visitando mi banco para hacer un retiro de dinero, pues trataba de hacer unas remodelaciones en mi casa, se me acercó un hombre sombrío, de negro rostro y de traje gris oscuro. «¿La señorita Winterelch?», me preguntó el hombre de color, con lo cual, supe enseguida de parte de quién venía. Solo una persona me llamaba de esa manera, y ese era mi casi único amigo, el accionista del consejo de la granja quien se había suicidado luego de mi llamada telefónica a medianoche, Pat Avery. En efecto, cuando nos pudimos acomodar en una mesita en las afueras de un restaurancillo, me entregó un maletín, pequeño, no más largo que 2 palmas de la mano extendidas.
El señor Avery me dijo que le entregase este maletín a usted y solo a usted. Dijo que en él encontraría respuestas, las respuestas que está buscando. Firmé unos documentos y le di las gracias a aquel profesional emisario y abrí el maletín. Era un estuche en el cual se encontraba una llave e instrucciones para abrir una caja de depósito. Mi amigo siempre fue un hombre precavido, y había dicho que en caso de una prematura muerte, se me entregara aquella llave. Sin perder el tiempo fui hasta una enorme sucursal de su banco y pedí a la señorita que me dejara entrar a su caja de depósito. Nunca me imaginé lo que iba a encontrar ahí. Y ustedes nunca lo creerán. Me llevé los documentos que había en aquella caja y casi literalmente corrí hacia mi casa. Eran en su mayoría contratos de diversa índole, algunos con distintas compañías del gobierno que yo no conocía y otras con agencias especializadas como la KGB. Teniendo en cuenta que éramos una granja, bueno, un enorme laboratorio especializado en los animales de granja, aquellos documentos me parecieron muy relevantes. Pero no tanto como lo que encontré en un pequeño dispositivo de almacenamiento, al cual me costó algo de trabajo accesar. Mi amigo había llevado un registro de todas las actividades que se estaban llevando a cabo desde antes de que llegaran los hombres grises. Planes del gobierno para desarrollar virus para infectar a la población por vía alimentaria. Controles de precios para crear pautadas olas de pánico de escasez, e incluso extraños planes para quitar algunos nutrientes de alguna especie animal, o para contaminar las especies endémicas con una infiltración biológica focalizada. El gobierno siempre ha hecho un montón de porquerías para mantener a la población ignorante o en este caso, controlada. Pero lo más revelador lo encontré unos archivos más adelante. En un paquete de datos encriptados, que tuve que abrir utilizando mis datos personales, encontré todo lo referente al híbrido maldito. O al menos, todo lo que él sabía. He aquí un resumen de toda la cochinada que tenía entre manos. Así es, ellos accedieron a darnos la clave para combinar la sangre de dos especies, es decir, para combinar dos hebras complementarias de ADN de distinta índole, cuyo código genético es tan diferente como lo es un hombre de un chimpancé. Nosotros conocíamos dos métodos, hasta ahora descubiertos por la ciencia, que no explicaré en este momento por tratarse de sabidas técnicas de laboratorio, en las cuales las espirales de ADN con secuencias nucleótidas parecidas, pueden generar una espiral común, mediante la aplicación de radiactividad o la aplicación localizada de fluorocromo. Pero ellos dominaban una tercera forma, una solución más allá de la genética recombinante o la ingeniería biomolecular, la cual haría posible alguna criatura quimérica. No cualquier criatura quimérica, como estábamos por descubrir, y esto era lo más macabro. Estos hombres grises se especializaban en el ADN humano, habían realizado diversas investigaciones y descubrimientos, luego de muchísimos años estudiando nuestra particular genética, dándonos las bases de aquel conocimiento, la punta de un iceberg que imaginábamos muy profundo. Pudimos digerir las enzimas de restricción y separar fragmentos con una especie de gel de origen desconocido, lo que hizo posible que los fragmentos de ADN de nuestras dos especies, la humana y la porcina, fueran desnaturalizadas mediante tal proceso químico en cadenas sencillas y compatibles. El resto del proceso era mucho más sencillo. La fertilización de una hembra, en este caso, por las implicaciones morales y psicológicas, una hembra susescrofa, doméstica, es decir, una hembra de cerdo. La cantidad de conocimiento que nos habían entregado era asombrosa, daba para realizar estudios de aquí a 100 años, y sin embargo, ellos guardaban el resto. E incluso, nos ataron de manos con un contrato en el que impedían que nosotros realizáramos más estudios en ese campo, asegurando así que solo ellos podían ser dueños de aquel gel que desintegraba cadenas nucleótidas complejas de ADN. Yo había tenido algunas juntas con aquellos hombres grises, y desde que los vi entrar en la sala, algo me llamó la atención respecto a ellos. Eran muy altos, delgados y de semblante frío y duro. Y además no decían más palabras de las necesarias, su vista se centraba en algo, en un punto al que no abandonaban, como si les costase trabajo enfocar.
Yo tenía mis sospechas, yo tenía mi teoría respecto a todo eso, yo pensaba en esto constantemente. Así que traté de averiguar lo que estaba sucediendo en realidad. Los hombres grises de mirada profunda podían hacer que aceptáramos cualquier acuerdo que en cuanto ellos abandonaban la sala, nos parecía lleno de cuestionamientos u omisiones. Algo tenían esos hombres, algo que estaba lejos de nuestra comprensión, algo que te dejaba tranquilo y calmado, como el admirar el océano abierto, o un atardecer en Los Cabos. Sin embargo, había uno de ellos, uno de estos hombres grises era diferente del resto, era incluso más pequeño y la expresión en su rostro era algunas veces de angustia, una angustia muy sutil y a veces perceptible. Cuando me lo quedaba mirando en las juntas, a veces esquivaba mi mirada y a veces enturbiaba los ojos, como si se le llenasen de lágrimas o de humo. Hasta ahí con la segunda entrada, dijo el pequeño nerd volviendo a teclear unas cosas en su computadora, al parecer le habían estado hablando en los diversos chats que tenía abiertos. Es intrigante, dijo mi amiga cubriéndose con una manta bordada con entramados de videojuego. Para ese momento, la tarde ya se había convertido en noche. Deben estar preocupados en mi casa, dijo mi amiga, y mi abuela, está sola, será mejor que vaya a verla. Es cierto, dije yo también, aunque me intrigaba qué más podríamos encontrar en aquel relato muy cercano a la ciencia ficción. ¿En serio piensan marcharse ahora?, nos preguntó el niñato al ver que nos levantábamos apesadumbrados de nuestros cálidos asientos. Es ahora que viene lo mejor, la entrada final en los diarios de Helga Winters. Dejen que les lea el título, se llama La conspiración del fin del mundo. Maldición, le dije, tenías que decirlo. Mi amiga miró intrigada también. Supongo que podemos quedarnos un poco más. Convendría que así lo hicieran, dijo el niño, quien a leguas se notaba, disfrutaba de nuestra compañía como nosotros disfrutábamos de aquella historia. Seleccionó el texto y dejó que la máquina volviera a leérnoslo con aquella seductora voz artificial. Hasta este momento me encontraba dividida en dos, no sabía si seguir indagando en aquellos archivos que me había dejado tras su muerte Pat, o si continuar con mi trabajo y mi vida. Sabía que encontraría algo en ellos que me haría sacudir mi mundo, algo que había llevado a Pat a la muerte. Cerré por un momento los archivos y telefoneé a mi madre. Ella vivía en una región muy alejada del centro de aquel enorme país, en la península de Koryaksky, una región especialmente fría y especialmente dura para vivir. Después de hablar de cosas cualquiera, me dijo con un poco de miedo, que un automóvil muy extraño había hecho guardia en su casa desde hacía unas semanas, y que dos hombres vestidos con trajes grises parecían vigilar el vecindario o incluso a ella. La sangre me hirvió en las venas y se me acumuló en las mejillas, tuve la intención de azotar el teléfono. Le dije que no se preocupara, que aquello era un asunto político, pues nuestro laboratorio estaba envuelto en asuntos diplomáticos menores, que resistiera la vigilancia, pues era para su mejor interés. Esto ha ido muy lejos, me dije a mí misma. Ahora lo sabía, los hombres grises no dejarían cabos sueltos, y una vez que hubiesen obtenido lo que sea que fueron a buscar, nos asesinarían a todos, e incluso a nuestras familias. Corrí a abrir los archivos y continué leyendo. Debía saberlo, debía conocer lo que buscaban esas personas. Nunca se había discutido en una junta con los hombres grises, como dije, de alguna manera sus presencias nos llenaban de calma y de control, como si la comunicación pudiera fluir sin importar los tratos ventajosos o las demandas abusivas por ambas partes. Ellos habían accedido a darnos un híbrido para que nosotros pudiésemos explotarlo en el mercado, a cambio del uso ilimitado de nuestras instalaciones para que ellos y sus propios científicos pudiesen hacer algo que por supuesto, no nos dijeron. Ese día surgió una discusión en torno a lo que sucedería con nuestro laboratorio al terminar el trato con ellos. Nos dijeron sin más preámbulo que todo sería destruido y nuestros científicos serían desaparecidos. Lo que pasaba con los científicos que habían estado desapareciendo era que se les entregaba una pensión vitalicia y se les otorgaba una nueva identidad con vigilancia, por supuesto. Y eso harían con el resto del equipo de trabajo, desde los investigadores de primer nivel, hasta los sujetos que aseaban el ganado y los establos, serían repartidos a distintos puntos del mundo.
De ninguna manera, reclamamos los accionistas presentes y los directivos de alto rango. Simplemente, no podíamos aceptarlo. Eso representaría el abandono de nuestro negocio y tampoco es que la carne que habíamos sacado al mercado nos estuviese dando tan buenos frutos. A decir verdad sí los estaba dando, pero no queríamos que el flujo de dinero cesara. La avaricia solía imponerse antes que el discernimiento o el sentido común. Los hombres grises permanecieron firmes también en esto, lo que conllevó a una batalla de gritos y denuncias a viva voz. Todos menos aquel hombre extraño, aquel hombre en apariencia igual a ellos, pero que siempre guardaba silencio y contaba con un poco de calidez en su rostro. Los hombres grises dijeron que de cualquier manera, podíamos seguir produciendo aquel ganado que nos estaba reportando tan buenas ganancias, aquel ganado mitad humano y mitad cerdo, como si se tratase de una especie común, sin necesidad de utilizar un laboratorio tan sofisticado, pues ya teníamos la especie en cuestión. Pero nosotros argumentamos que, en caso de que la cepa llegase a un límite reproductivo, dada la rareza misma de esta especie, necesitaríamos un laboratorio que respaldara el ADN de esta criatura. Los hombres grises sugirieron que ellos resguardarían el código genético y de ser necesario, lo pondrían a nuestra disposición para la producción in vitro de más ejemplares. Ambas partes teníamos quejas más que razonables, ya que ellos querían que se destruyera toda evidencia de aquello, pues operaba en algo más allá de lo ilegal. Ese día no llegamos a un acuerdo, así que rompimos la cesión y decidimos dejarlo para otro día. Cuando me hallaba secándome las manos en uno de esos ruidosos aparatos de aire caliente del baño, pude ver por el espejo a uno de esos hombres grises, era el más pequeño de ellos. Estaba parado ahí, como una estatua. Se me acercó y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Todos ustedes van a morir, dijo sin darle más vueltas. Algo en él me hacía tomarlo completamente en serio, quizá eran sus ojos de un gris pálido y profundo. Una cámara de vigilancia estaba a nuestras espaldas, así que traté de contener la expresión de asombro. Nos encaminamos a una sala aislada, en donde solíamos tener algunos de nuestros encuentros para que permanecieran fuera de todo récord. El hombrecito de lustroso traje gris y corbata escarlata se sentó en la punta de aquella mesa ovalada. Entrecruzó los dedos sobre su superficie pulida y resopló por la nariz, como un animal amarrado. Yo me senté a su lado, completamente consternado. Ya debes saberlo en este momento, me dijo sin pestañear, mirándome a los ojos, pero no solo me miraba, estaba clavando sus pupilas en las mías, como si quisiera controlar mi reacción, cosa que estaba logrando. No sentí pavor, ni siquiera escalofríos cuando se quitó una oreja y luego la otra. Simplemente las desprendió de su rostro como si fueran convenientes fragmentos de una máscara sofisticada. Acto seguido se quitó la mitad de la cara, el fragmento que va desde la mitad de las cejas hasta la barbilla, dejando ver un aterrador rostro alienígena. La sangre se me puso tan fría que sentí que iba a morir de hipotermia. Respira, me dijo sin mover la hendidura de la boca que no tenía labios, solo era una rajadura minúscula. Sus ojos eran humanoides, pero con la pupila demasiado dilatada y eran tan pequeños como canicas. Quería obedecerle y respirar, pero tenía la garganta cerrada. De no haberme estado manipulando con su mente, es posible que me hubiese dado un paro cardíaco. Nosotros somos una raza que ha convivido con ustedes desde hace mucho. Los hemos estudiado sin cesar por décadas. Por razones que no vas a entender. Respira, volvió a decir. En este momento, tenemos el control de varios laboratorios alrededor de todo el mundo, los más avanzados, los cuales controlamos y luego cerramos, borrando a todos los que trabajaron en ellos. Ustedes son criaturas defectuosas, pero inteligentes. No es que sean defectuosas, sino que, para mi especie, ustedes son defectuosas. Trata de abrir tu mente y comprender mis palabras. Sus sentimientos son un defecto y son su mayor virtud, sus pensamientos son lo que los hace trascender en diferentes planos y son lo que molesta a mi gente.
Justo ahora, trabajamos en un suero que llevará al fin de su raza, un suero que los está dejando sin emociones, un suero que hemos venido desarrollando y probando, un suero que, conjunto al control mental que ejercemos, los está debilitando y los está deshumanizando. Verás, a nosotros no nos sirve que ustedes mueran físicamente, pues sus emociones y pensamientos trascienden este plano y habitan nuestro planeta como una plaga incontrolable, como las termitas o como las langostas que se comen sus sembradíos. Por eso, nuestra raza necesita borrarlos. Es decir, aniquilar sus pensamientos y sentimientos, que son la forma que tienen de preservarse en nuestro plano astral, escapando de esta realidad que no es más que un engaño tridimensional de energía consciente. Sus palabras eran abrumadoras en más de un sentido, no comprendí ni la mitad de ellas. ¿Por qué me dices esto?, le pregunté con una voz apenas audible. Se tardó unos minutos en contestar. Luego de un macabro silencio volvió a hablar, haciendo que me estremeciera con el movimiento acompasado de su garganta, ya que estos seres no movían los labios casi para nada, más bien movían la garganta. Te lo estoy diciendo, porque siempre se lo digo a alguna persona que escojo por sus habilidades superiores, por sus pensamientos de una fuerza especial. He informado a uno de ustedes de cada laboratorio, esperando que puedan hacer algo, que no dejen a mi especie triunfar. Ellos no ven el valor en ustedes, pero yo creo que ustedes no son un simple accidente, pues los accidentes no ocurren en el universo. ¿Por qué dices que somos una plaga en su dimensión?, le pregunté de repente. El alienígena tomó aire, como si le costara trabajo estar aquí. No lo vas a comprender. Digamos que ustedes consumen la energía de la que nosotros nos alimentamos y nos lastiman con sus pensamientos y con sus sentimientos, los cuales se expresan en una frecuencia, en un campo electromagnético que no puedo describirte en términos que tú conozcas. Dicho esto, se volvió a poner su máscara. ¿Y si te lastiman nuestros pensamientos y sentimientos, por qué me ayudas?, volví a decirle, pues no podía comprender sus razones. Porque si ustedes mataran a todas las plagas que tienen, no sabrían lo que podrían perder con esto. De manera semejante, ustedes pueden ser un beneficio que aún no descubrimos. Nosotros también ignoramos muchas cosas. Se levantó de su asiento y se dirigió a la salida. ¿Y qué debo hacer?, le pregunté angustiado. El hombre gris se giró levemente y me sonrió. Lo que quería que hicieras, ya lo has hecho, dijo crípticamente y se fue. Por supuesto, no comprendí nada de lo que me dijo, al menos me había quedado con la esencia de su mensaje. Nuestros pensamientos y sentimientos valían más de lo que yo imaginaba, de lo que imaginábamos todos. Quisiera tener pruebas de lo que digo aquí, quisiera haber tomado alguna fotografía de ese ser extraño o tener alguna grabación de su voz, pero no lo hice, no pude hacerlo. Confío en que esta descripción simplista, esta transcripción escueta y pobre que hago de sus palabras mucho más profundas y los documentos que adjunto sirvan para que, al menos puedas conocer las respuestas que tanto buscas, Elga, y sirva para que tú también trasciendas a esa otra dimensión que intentaré alcanzar con mi muerte, o para que seas más fuerte que yo y hagas que este mensaje no se pierda en la nada y les llegue a todos y les ayude a no perderse en este abismo de deshumanización. Mi mundo había sido volteado de cabeza, sentí una desesperación en el alma que traté de ahogar con un gran vaso de agua, un ardor que intenté apagar, un ardor tan humano, un ardor que contrastaba con la duda y que era una insatisfacción ante la verdad. Yo no iba a morir esperando trascender a ese plano espiritual del que hablaba, yo no iba a dejar que este mensaje tan valioso se perdiera, pero ¿cómo darlo a conocer? ¿Cómo hacer que llegara a los humanos? Somos una especie descreída que ridiculiza los mensajes más importantes y abraza la información más insignificante y depravada. La luz se fue de repente. «Maldición», gritó Elmer golpeando el teclado de su computadora. Mi amiga y yo estábamos abrazados en ese punto, la noche no nos dejaba ver absolutamente nada, ni un ruido más allá de nuestras respiraciones se escuchaba en aquel cuarto. Luego, una luz intensa, una luz casi cegadora que se coló por entre las cortinas, una luz sobrenatural. Y después, nada.
El psicólogo sentado a un lado mío parecía angustiado, me gritó que me tranquilizara, sentí que mi cuerpo se convulsionaba, luego el doctor empezó a contar hasta 10 y me hizo despertar. Abrí los ojos, reconocí la angustia en el rostro de mis padres, la blanca luz del día. Mi nariz sangraba, yo no recordaba nada. Ahí lo tienen, amigos, esta ha sido la historia de la semana. Lamento no poder cumplir como antes con una entrega semanal, pero he estado preparando otras cosas. Espero como siempre sus comentarios, sugerencias o incluso quejas, ya saben que leo todo lo que me escriben y que tomo en cuenta sus opiniones. Me han reclamado bastante por los gritos puestos en un vídeo, los cuales solo eran para darle un toque macabro a las historias, así que ya no lo volveré a hacer. También el vídeo de la primera parte de Jugando a ser Dios tiene un audio despreciable, por la pista insoportable de música que elegí, así que en la descripción les dejo el link para que puedan leerla en mi blog personal, en donde poco a poco, subiré todas las demás historias por si escucharlas con locuendo les parece demasiado repulsivo. También trataré de hacer caso a las sugerencias y subir alguna historia con mi propia voz, pero eso lleva mucho tiempo para que no quede improvisado y barato, así que será solo uno. Otra duda que al parecer tienen es si yo escribo todas las historias. Así es, están basadas en lo que leo, o veo o en lo que me cuentan algunas personas, pero todo está escrito por mí, y es una evidente ficción, o exageración de eventos reales. Sin más que decir me despido de ustedes, les mando un gran abrazo de Ultratumba y un beso a mis bellas suscriptoras que cada vez son más. Nos veremos después. Ah, por cierto, se me olvidaba decirles algo más. Por supuesto, la historia tendrá una tercera parte.